creo que la unidad popular fue una posibilidad única, y así era, se demostraba porque vino gente de todas partes del mundo a conocer esta experiencia de una revolución, entre comillas, con cambios más profundos, pero en democracia. Mira, yo creo que yo me incorporé a la política estando en la universidad. Fue en un momento bien especial, finales del gobierno de Frei Montalva. Se crea el MAPU y yo me incorporé al MAPU como se incorporó mucha gente en la universidad. Yo estudié en la Católica, había sido todo el movimiento universitario, la toma de la universidad, en el fondo toda una búsqueda de los jóvenes de la época de democratizar también la sociedad, esta torre de cristal que se consideraba que era la Católica en ese minuto, y de hecho es, junto con la Universidad Católica de Valparaíso, las primeras que tienen una revuelta estudiantil con un propósito claro. Y tuvimos la suerte de tener autoridades en ese momento. Ya estaba el cardenal Silva Enrique, estaba Bernardo Leyton de ministro del Interior, en fin, todo eso facilitó la posibilidad de un diálogo que hizo que se lograra un objetivo como movimiento estudiantil. Teníamos, no sé, 20 años, tendría yo, una cosa así, 21 años. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que eso hizo que no se extendiera eternamente este movimiento. Este movimiento tuvo ya se había iniciado un proceso chiquitito de reforma agraria durante el gobierno de Alessandri, en el gobierno anterior. En fin, creo que eso fue, y todo este clima que se vivía, es un clima, tuvo mucho que ver con que la gente en las universidades se vinculó a los partidos políticos, o creó partidos, como fue el caso del MAPU, se crea el MIR, en esos mismos tiempos. Pero estaba el Partido Socialista, estaba el Partido Comunista, pensando desde la izquierda, después estaba el movimiento gremial, que se crea desde la derecha, el Partido Nacional, en fin, había una revalorización, yo diría, o valorización fuerte de lo que era el accionar de los partidos políticos en relación a la política pública, en relación a los cambios que se podían impulsar. Unos los querían rápido, otros más profundo, otros no querían mucho cambio, pero todo esto se canalizaba fuertemente a través de la política. En democracia, con un presidente que fue electo, esto no fue después de una revuelta que sube al poder el líder, sino que se elige un presidente, y ese presidente tiene un programa, que era un programa que profundizaba muchas de las reformas que venía haciéndose durante el gobierno de Frei, le pone celeridad a determinados procesos, pero además no estaba hecho por un partido de centro, como lo fue la democracia cristiana en el gobierno anterior. Y yo creo que el susto que provocó de que por esta vía se llegara a muchos gobiernos de izquierda en América Latina, yo creo que hizo reaccionar muy fuertemente no solo a los sectores de derecha de dentro del país, sino también a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ya venía del golpe fuerte de tener Cuba, que sí se había logrado de votar una dictadura, se instala el gobierno cubano, pero yo creo que el temor a la revolución cubana hace, por un lado, que haya un buen apoyo y una buena mirada sobre lo que había sido el gobierno de Frei, pero no está esa buena mirada sobre lo que era el gobierno de Allende. Y creo que el gobierno de Allende tuvo dos almas, y creo que sus dos almas fueron parte también de las complejidades que tuvo que vivir, y en parte explican el golpe, en parte. Esto es la explicación además por qué surge el PPD, Partido por la Democracia, que efectivamente surge como un partido instrumental
fundamental en términos de darle un espacio a toda la gente que quería participar en el plebiscito, que quería reconstruir la democracia, y ahí viene gente, mucho del Partido Socialista, porque derechamente el Partido Socialista es uno de los grandes fundadores del Partido por la Democracia, viene el mundo radical, viene el mundo liberal, liberales conspicuos, señores que habían sido embajadores, senadores, etcétera, en gobierno pasado, bueno, etcétera. O sea, y vienen muchos ciudadanos de a pie, o sea, ciudadanos que estaban en su casa y que dijo: no más, no quiero golpe, yo quiero ser parte, y eso fue muy bonito. Y yo diría que tuvo como dos momentos grandes al inicio. Uno, la cantidad de gente que puso su firma y contribuyó a que se creara un partido nuevo para poder controlar el plebiscito, para poder ser parte de este proceso, y por eso que sacamos tantas firmas en las calles, en los vecinos, etc. Y después, cuando ya llega la democracia, se gana el plebiscito, gana Elwin al año siguiente la elección, asume el presidente Elwin. Bueno, yo creo que del PPD se va depurando la gente que estaba dispuesta a ser militante de un partido, gente que estaba dispuesta a que existiera un partido para controlar, que son cosas distintas. Pero creo que el partido parte con un ímpetu muy fuerte en ponerle... Primero pasamos un tiempo con doble militancia, muchos éramos socialistas y PPD. Yo fui una de aquella, ya el MAPU antes se había incorporado al Partido Socialista, entonces éramos socialistas y PPD. Y después el Partido Socialista toma la decisión más bien de volver a sus raíces, y este mundo que queda, que es un mundo mezcla de socialistas, mezcla de gente que se sale del PC, gente que viene de ser la profesora, el profesor que se incorporó durante ese periodo a la política, bueno, van tomando sus definiciones también ideológicas. O sea, que está bien, somos un partido, pero ¿qué partido somos? ¿Qué queremos ser? Ya no basta luchar contra la dictadura o lograr un plebiscito democrático, sino ¿qué aportamos? Y yo creo que ahí el PPD hizo una muy buena opción, que fue levantar los temas nuevos de la sociedad. Temas que costaron mucho más hacerse espacio dentro del Partido Socialista y del Partido Comunista, incluso de la democracia cristiana, los temas de las mujeres, sin lugar a duda, los temas de la ciencia, la tecnología, la diversidad sexual. La diversidad sexual, fueron temas que el PPD no solo no le hizo asco, sino que los tomó como bandera de lucha política. ¿Tú no crees que acaso en ese momento, cuando ocurre todo esto, se levanta esta agenda, ¿no es cierto?, que es la agenda que marca toda la transición en el fondo? ¿El partido, el PPD, dejó de ser instrumental? Mira, yo creo que la transición tiene todos estos temas que le daban esto, pero también tuvo mucho de reparación de temas sociales brutales que se generaron en parte por la política neoliberal de la dictadura, y en parte por la crisis económica brutal también de los años 80. Había todo un tema de recomponer el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos fueron más amplios que el propio PPD, el PPD los asume, pero claramente todo lo que fue el informe Rettig, después la Comisión Balis más adelante, etc. Yo creo que el PPD le agrega a las fuerzas democráticas. Además nos pusimos la buena con la democracia cristiana, sino un tema menor, O sea, para el que no vivió ese periodo durante parte, yo te digo hasta el año 80, todos los 70, hasta el año 80 el Caupolicán con Frei, la democracia cristiana la miramos con una desconfianza horrible porque parte de la democracia cristiana había apoyado el golpe. Entonces, creo que esta amalgama de partidos democráticos, con una derecha que yo creo que cometió un error muy grande, muy grande. Hoy día tenemos una derecha de gente joven, que no le podemos culpar del resto, pero creo que la derecha nunca hizo su mea culpa, nunca lo hizo. Yo creo que hoy día tendríamos una derecha democrática mucho más interesante si realmente hubieran hecho el mea culpa de haber sido parte de una dictadura cívico-militar. Porque siempre se habla de la dictadura militar. No es verdad.
parte importante de la derecha gobernó, fijó las reglas del juego, etcétera, etcétera, mucho más que los militares. Los militares presionaron, mantuvieron a raya a la izquierda, reprimieron, etcétera. Pero creo que ahí la derecha se equivocó, no supo evaluar de que de alguna manera, después de haber ido a Chacarilla a presentarle honores al dictador, podía haber una derecha democrática que también se alegraba de volver a la democracia. Y eso explica en parte por qué también la derecha se acomodó rápido a la democracia, o sea, y empezaron a separarse, a distanciarse, pero nunca hicieron la autocrítica formal. La izquierda sí lo hizo, no en una, en varias oportunidades los distintos partidos dijeron: nosotros también fuimos culpables del golpe, extremamos las peticiones, en fin, hubo ese proceso de renovación de la izquierda. Yo por personalidad tiendo a ser más bien autocomplaciente, ¿eh? Me gusta ver el medio vaso lleno porque eso me da fuerza para la otra mitad, ¿eh? Hay gente que le gusta ver el vaso medio vacío porque siente que eso le da impulso y tarea, ¿eh? A mí me da, avanzamos 3 pasos, que bueno, ahora vamos a dar los otros 3 siguientes. Me gusta más esa actitud, pero tiene que ver con personalidad, no es un análisis político muy profundo. Pero yo creo que de verdad hoy ¿verdad?, necesitamos partidos políticos fuertes, necesitamos que la gente vuelva a confiar. Y no es el partido para encontrar un trabajo, para buscarme la peguita, para esto, no. Es el espacio colectivo desde el cual pienso una sociedad que puede ser mejor, la sociedad que quiero dejarle a mis hijos, a mis nietos. Eso no se construye solo disparando, como diría uno, reclamando dentro de su casa. No, se analiza en colectivo, se buscan proposiciones frente a eso. Hay que buscar partidos que vuelvan a tener formación política. Yo creo que eso nos ha faltado muchísimo, ¿eh? Yo estaba, cuando empecé a militar en un partido que era de este tamaño, pero la formación política era muy importante, formación política que hoy día yo la miro con un poquito de recelo, ¿eh? Pero no importa, había una preocupación por mantener estos nexos, ¿eh? Esta cosa de que soy parte de esto que tiene una tradición, que tiene una impronta, etcétera, y yo creo que esa es una gran tarea que tenemos por delante dentro de los partidos políticos. Esto no es sumatoria de individuos, esa suma de las partes es más, el todo es más que la suma de las partes, ¿ah? Hay algo que te arraiga, que te da identidad. Yo siempre valoré mucho en el PPD esta mezcla de partido con proposiciones, con ser parte de gobierno, etcétera, y a la vez con grados de libertad muy importantes. Si tú querías juntar, no sé, a gente que tenía una mirada a lo mejor un poco más clásica, asistencial, más clásica, y la quería juntar porque querían apoyar determinados lugares, están las puertas abiertas del partido para eso. ¿Me explico? O sea, otros más cargados a lo cultural. Había espacio para todos, ¿eh? Y de pronto yo creo que eso es una tarea pendiente, de volver a tener espacio para todos, yo creo que con pocas directivas estuve totalmente de acuerdo a lo largo de la existencia. Uno tenía respeto por la directiva, pero no compartías necesariamente todo lo que la directiva planteaba. Yo tuve la suerte, entre comillas, de tener cargos de responsabilidad, y ahí tú tienes una mixtura, porque tú eres muy del gobierno también. O sea, tu lealtad está con el partido, pero está mucho con el gobierno, con el presidente o la presidenta de turno. Entonces, es un bandeo. Ahora, lo que yo me enorgullezco es que nunca el día primero dejó de estar la señora que cobraba las cuotas, y ahí se pagaba, ¿me explico? Y después teníamos reuniones muy interesantes. Yo las echo mucho de menos, las reuniones de la gente que éramos de gobierno del PPD, que nos juntábamos a comer, y tú generabas
como una lealtad, una fraternidad, cosas muy importantes de grupo, de pertenencia, que también nos juntábamos de repente todos los ministros, todos los subsecretarios, pero esto hacía que tú tuvieras un sello partidario. Estás dentro del gobierno, pero tienes un sello partidario. Hay cambios que son muy notorios. A mí me tocó, cuando el presidente Frey le pidió a los partidos nombres porque quería nombrar mujeres en los gabinetes. El gobierno de Frei Ruiz Tagle, o sea, estamos hablando de los años 94. No es la época de Matusalén, es ahí, el 94. Hasta ese minuto, en total, a través de todo el periodo republicano de Chile, habían habido 10 ministras, siempre de a una. Y me tocó ser parte del gobierno de Frei en que por primera vez en la historia éramos 3 mujeres. La ministra de la Mujer, yo que estaba en Bienes Nacionales, y la ministra de Justicia, que fue la Soledad Alvear. 3 mujeres. Y esto fue noticia y te perseguían para preguntarte cosas, esto era una rareza. Al año siguiente, o sea, al periodo siguiente, no al año siguiente, el presidente Lago dijo, sí, Frei tuvo 3, yo al menos tengo 5, una gran cosa. Y bueno, me repetí el plato ahí en el Ministerio de la Mujer. ¿Pero los partidos se resistían a entregar nombres? Bueno, el PPD le pidieron nombre y entregó una terna. Esto me lo dijo el propio presidente Frei, a quien yo no conocía cuando fui a hablar con él. Me dijo, sí, esto. Y hubo otros partidos que dijeron, no vamos a gastar el cupo con esas palabras. O sea, no vamos a, como quien dice, no voy a perder mi cupo poniendo una mujer. Bueno, ha cambiado, sí, ha cambiado. Hoy día, gobierno de derecha o gobierno de izquierda, nadie pensaría que puede haber un gobierno sin mujeres. No sé si se cuenta 50-50 como lo hizo la presidenta Bachelet en su primer gobierno, que dijo paridad, 50% mujeres, 50% de hombres, etc. Después con los cambios de ministros ya la paridad no fue tanta, pero se instaló en el país la lógica de que tú tenías ministros y ministras. Entonces, hoy día tú ves este gobierno, miras la foto y son mujeres, hombres, y tienen mujeres en cargos tan importantes como ser ministra del Interior, ministra de Defensa, tuviste la canciller. Bueno, los cambios te van cambiando, pero no hay espacio vetado. Creo que el mismo hecho que la presidenta Bachelet fuera presidenta de Chile, acuérdense cómo estaban todas las niñitas con su franja electoral, fue un salto cuántico en el imaginario de las mujeres, y las mujeres podían estar en cualquier parte. Entonces, si tú dices, sí, ha cambiado, sí, por supuesto que ha cambiado. Que queda machismo, por supuesto que queda mucho machismo. Y todavía quedan, hay 2 tipos de situaciones. Una, que son normas que te podrían permitir igualar situaciones. Igual salario, igual trabajo, ahora eso requiere después revisarlo, etc. Hoy día, como gran cosa, el sector privado está aumentando mujeres en los directorios, que siempre ha sido el sector más difícil para incorporar mujeres. Me tocó ir a Suecia, a mí, siendo ministra de la Mujer. La embajadora nos invitó a un grupo de mujeres a conocer la realidad sueca. Y las suecas, que son nuestro ejemplo de participación, igualdad en el Parlamento, igualdad en la justicia, igualdad en todo, sin embargo tenían un letrero que era como una reunión de ICARE, nuestra, de puros empresarios, puros hombres, y había una silla vacía con un signo de interrogación, que era como la gran demanda sueca de igualdad no lograda hasta esa fecha, de participación de la mujer en el mundo de los negocios, en el mundo de los etc. Yo creo que estamos avanzando y nuestro machismo hoy día se manifiesta, es muy cultural. Y tú puedes ver, y es tremendo lo que te voy a decir, pero por lo menos cuando yo era ministra de la Mujer, uno de los temas más preocupantes es que la casa para las mujeres y los niños es más peligrosa que la calle. Entonces, mientras tú estás muy preocupada de que no llegue tarde, de que, en fin, bueno, hoy día que estamos viviendo un poco la psicosis de la seguridad se multiplica, pero
no digo en el último tiempo, un poquito más atrás, la casa en términos de la violencia hacia las mujeres por parte de la pareja, el marido o el padre o quien sea, es mayor que la que va a tener en la casa. Y para los niños puede haber más abuso sexual de parte de los parientes que de parte de cualquier persona en la calle. Entonces, eso es un tema que tiene que preocuparnos como país. O sea, cómo la casa es un lugar de protección, es un lugar amoroso, acogedor, que no va a estar exento de conflictos si los seres humanos tenemos conflictos, pero ¿cómo resolvemos esos conflictos? ¿Sobre quién se recarga la mano? Este es un país que a los niños se les pega mucho, hay como una permisividad del remesón, del coscacho. Ya no te digo que la gente esté sacando correa y ande a correazo con los niños como podía ser en el siglo pasado, pero sí, la cachetadita rápida, la palmada corre. Entonces yo creo que nos falta todavía tomar plena conciencia de lo que es el respeto a los derechos de cada uno de nosotros, y la casa tiene que ser una escuela de respeto. Los partidos políticos tienen que ser escuelas de respeto a los que piensan distinto, a la diversidad, etc., a buscar formas democráticas de resolver los conflictos. En la familia hay dudas si es una estructura democrática, porque existen los padres, tienen que hacerse cargo los hijos. No es un igual, pero hay manera y manera de respetar los derechos de los menores, etc. Creo que por ahí todavía como civilizatoriamente nos falta que avanzar. Mira, yo diferenciaría dos cosas. Yo creo que la presidenta asumió en su programa, se hizo cargo de demandas que significaban cambios estructurales al sistema educativo. No solo la mejora de aprendizaje. La búsqueda de la mejora de aprendizaje es una búsqueda permanente, pero aquí había un análisis cómo había una situación estructural en el país. Más allá de lo que pasaba dentro del aula, y de la formación y la calidad de la educación de cada uno de los profesores con sus alumnos, había un tema de decir, mira, nosotros vivimos un país que estructuralmente tiene una inequidad en la educación que tiene que ver con un sistema de castas que habíamos establecido. Te pongo un ejemplo. En el país siempre había alrededor del 7%, 8% de la matrícula que son colegios particulares pagados. Es decir, colegios en que en general son colegios religiosos o de colonia. Habían sido, los alemanes, los italianos, tenían su escuela italiana, el colegio alemán, que lo que se buscaba era preservar la cultura, los antecedentes, etcétera, la Alianza Francesa, así, más los colegios católicos que siempre, desde que el inicio de la República, siempre tuvieron colegios para educar cristianamente, católicamente, a la élite en parte o también a los sectores más desposeídos. Tenían como esos dos niveles. Pero con el correr del tiempo, la educación pública, yo diría los gobiernos radicales, tal vez desde los años 20 para adelante, desde la educación pública obligatoria, etc., la educación pública adquirió un estatus, sobre todo a nivel del liceo, muy importante. Durante muchos años, y a lo mejor la gente no lo sabe, los colegios particulares pagados, los más pitucos y los más elegantes, tenían que dar los exámenes ante el liceo. Quien decía que el colegio Villa María, el colegio Las Teresianas, el colegio no sé qué, le enseñaba a sus alumnas el currículum que se proponía para toda la educación y que sí habían aprendido, era el liceo que venía a tomar los exámenes, y se hablaba de los exámenes válidos. Había colegios que no tenían exámenes válidos y no podían seguir estudiando en la universidad. Entonces ese tema nos habla, y es muy importante, que la educación pública marcó estándar. La Universidad de Chile marcó estándar para las otras universidades. Yo me acuerdo de haber tenido, yo estudié en la Católica, haber tenido compañeros en medicina que preparaban sus exámenes para ir a darlos a la Universidad de Chile.
O sea, estoy hablando de los años finales de los 60, comienzos de los 70. Después adquirieron autonomía estas universidades y hoy día todas las universidades, si están acreditadas es porque pueden tomar exámenes, pueden enseñar, etcétera, y tienen grado de autonomía. Pero hubo un tiempo en este país que la educación pública era la que fijaba estándar de calidad. No era la única, existían, pero fijaba los estándares. Después viene el periodo de la dictadura en que la educación pública se nos va a pique. Y se nos va a pique primero por la municipalización de esto, que hace que una educación pública básica de 8 años, que era en ese momento, pasa a los distintos municipios, y los municipios hasta el día de hoy, los que aún tienen la educación en sus manos, hablan de los servicios delegados. O sea, nunca como un servicio propio, sino esto es un cáliz que cayó sobre mí y ya, y que me significa poner plata, y que me significa ocuparme. Nunca, son muy pocos los municipios que sienten que esta es una tarea fundamental de ellos, administrar la salud primaria y la educación como una tarea fundamental. Siempre desde ahí pasó a ser la educación pública el pariente pobre, porque junto con este paso a los municipios se permite crear todo tipo de colegio. La Constitución del 80 es la constitución más permisiva. No estamos hablando de la libertad de enseñanza, estamos hablando del libertinaje del negocio, para que seamos bien claros. Es una de las leyes estructurales. ¿Cuál era la otra? Terminar con la educación pública metida en los municipios. ¿Y por qué lo digo? Porque no hay nada más inequitativo en este país que los municipios. Porque tienen municipios que tienen presupuestos mayores. O sea, si te vas a ver el presupuesto de Las Condes o Vitacura, tiene presupuesto mayor que todo el gobierno regional de la región metropolitana. ¿Por qué? Porque la mayoría de las patentes industriales, de faenas mineras que se hacen en el norte, se pagan aquí. Ahí están las oficinas centrales, ahí se pagan. Entonces son municipios que recolectan muchos recursos. Y si bien existe el Fondo Común Municipal que reparte parte de esta plata, hay una parte que no se reparte y que queda. Entonces, a eso le tengo que poner que también es municipio General Lago, norte, y tiene que mantener 2 colegios igual, con una miseria de plata, etc. Entonces, no puede un hecho tan sustantivo como es la educación de los hijos de Chile quedar en la circunstancia de que si yo tengo plata, le pongo más plata a la educación, si no tengo más que la subvención, gasto la pura subvención, y además pasa otra cosa. Los municipios tienen múltiples necesidades y por lo tanto, esta platita que me llega todos los meses para pagar a los profesores, para pagar los colegios, para pagar la luz, el agua, empiezo a bicicletearla para usarla para pagar otras cosas que el municipio necesita y se me empieza a enredar y empiezo a tener deuda tras deuda tras deuda, bajando la calidad de la educación. Y ahí hablamos de los servicios locales de educación. Entonces, lo que se hizo durante el gobierno de la presidenta, una cosa que está empezando, yo quisiera que fuera mumucho más rápido. Pero además el gobierno pasado lo frenó. Se supone que era el 2025 que toda la educación pública pasaba a 70 servicios locales de educación, que son órganos del Estado solamente dedicados a administrar la educación pública, que tiene consejos ciudadanos para participar, tiene representantes de los padres de familia, de los profesores, de las propias municipalidades, etcétera. Y por lo tanto en este momento tenemos 11, me parece, ya constituidos, podrían estarse constituyendo, y creo que falta que esos 11 funcionen de tal manera que sean premonitorios de una gran educación pública, ¿me explico? Porque ¿qué pasa? Que claro, cambiaron los alcaldes, entonces llegan alcaldes más jóvenes y dicen, ¿por qué me van a quitar la educación? Si total, a mí me gusta administrar la educación. No, es que esto no depende de si a ti te gusta o no te gusta. El municipio como tal, no el alcalde, el municipio como tal no está hecho porque tenemos 345 municipios distintos. Entonces queremos una estructura que levante la educación pública a los niveles que algún día tuvo. No es
a mí me invitaron mucho fuera de Chile a dar a conocer lo que había sido carrera docente, y te digo, otros países se quedan con el ojo cuadrado, ¿no? En términos de los niveles, o sea, el tema de que se evalúen los profesores, de que se constituye una carrera como tal, que tú vas pasando, que si tú no pasas, se te tiene que dar los apoyos necesarios para que realmente llegues a los niveles de expectativa. A un profesor se le pide, y eso es muy importante cuando se evalúa, se le pide que sepa la materia del curso que enseña. O sea, no se le pide trigonometría si enseña matemática en cuarto básico. Me explico, muy acotado a eso. Por otro lado, se le pone mucha exigencia a la universidad en la formación de los profesores. Y ahí las universidades están casi todas al debe, salvo contadas así, con el dedo a la mano. Se puso una condición muy importante en Chile. Las que se acreditan son las universidades como tal. Sí. Y solo 3 carreras se puso como obligatorio de que fueran acreditadas. 3 carreras. Tiene que estar acreditada medicina, odontología y pedagogía. Se puso al mismo nivel que medicina, que era justamente levantar el estatus de los profesores, de la calidad de la formación que las universidades tienen que proporcionarle a los alumnos. Entonces, y por otro lado se le puso un mejor ingreso al profesor que recién sale. Para hacerte una idea, cuando se dictó la ley, la mayoría de los profesores entraba a trabajar al sistema educativo con un ingreso de 400, 420 mil pesos, que era más que el sueldo mínimo en ese minuto, que estaba como en 300, entraba con eso, pero que era la profesión más mal pagada de todas. Se hizo un promedio de lo que ganaba en el primer año, las carreras de distintas universidades, etc. Y ahí salió un promedio de 800 mil pesos, que era lo que ganaba en primer año un psicólogo, un periodista, en fin, era eso. Y eso se fijó como el sueldo mínimo de los profesores que entran al primer nivel, como quien dice, al primer tramo de la carrera. Y eso se fue llevando en UF a los otros tramos. Que se puede mejorar, por cierto, ojalá se mejore esto, pero los profesores quedaron equivalentes a todas las otras carreras del país. No quedaron los parientes pobres. Y cuando digo los profesores, digo las educadoras de párvulos, porque si aún eran mal pagados los profesores, las educadoras de párvulos eran peor pagadas. Y todos hacíamos gárgara con que los niños pequeños son los más importantes, lo que no aprende el niño entre los 0 y los 6 años, no lo aprende nunca más en la vida, y ahí es cuando se estimula el cerebro, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cómo vas a tener eso en manos de personas que ganaban el sueldo mínimo o incluso menos porque tenían menos horas? Mira, voy a dar mi opinión muy, muy personal. Yo creo que en el país hay muchísima gente que no es parte de los partidos políticos y que tiene un anhelo muy similar al que podemos tener nosotros como militantes de un partido como el Partido por la Democracia. Yo creo que Chile necesita avanzar a tener una gran socialdemocracia, o sea, que se exprese en los partidos, que se exprese en las instituciones sociales en las cuales la gente participa, y que en síntesis mayor justicia social, mucho mayor justicia social, con grado muy importante de libertad, ¿no? Antes pensábamos que era lo uno o lo otro, ¿no? Y creo que si algo hemos aprendido es que podemos repartir mejor la torta, porque no es posible que mientras unos viven en miles y miles de millones de pesos, haya gente que vive en Ruco, en la Alameda o en cualquier ciudad de este país, porque algo nos dice que está mal. No necesitamos que nadie viva en un Ruco, ni tampoco que la danza de los millones, que ya no sabes qué hacer con los millones. Eso no corresponde a una sociedad que se ordena por principios de justicia, de equidad. Equidad no es lo mismo que la justicia. La equidad es cómo repartimos mejor, y eso supone un Estado social democrático de derecho. Todas las personas tienen que tener garantizado
derechos básicos. Sobre eso, tus capacidades, tus talentos, tu ingenio, tu imaginación hará que tengas una casa más bonita, menos bonita, que puedas veranear. ¿Te gusta veranear en la montaña? ¿Te gusta veranear acá? ¿No te gusta veranear? En fin. O sea, sobre una garantía de derechos, diversifiquémonos como sociedad, porque en eso está nuestra riqueza. No nos queremos todos iguales, no nos queremos todos vestidos con el mismo vestidito, ni todas las casas idénticas en este país. No, no queremos esa sociedad, pero sí queremos una sociedad que garantiza derechos básicos. Y yo creo que esa es nuestra gran expectativa de lo que pase con la Constitución que está a tu puerta de desarrollarse, y creo que el Partido por la Democracia tiene que contribuir muy directamente a que podamos realmente ir construyendo este mundo socialdemócrata que es más amplio que lo que es el PPD, lo que es el Partido Socialista, lo que es el Frente Amplio, lo que aquí está expresado políticamente en distintas partes, y yo creo que hay una ciudadanía que no está en los partidos y que tiene ese pensamiento. Si tú le preguntas cómo le gustaría que fuera este país, estoy segura que te diría esos elementos. Mientras tanto, nada, empujar el carro, que salgan los que tienen que legislar, y que ojalá tengamos una constitución que avance muy fuertemente en esta garantía de derechos.